Hola compañeros, para todos aquellos que no me conozcan, mi nombre es Pedro Silvente, de la empresa SB Animal, empresa dedicada a productos para la ornitología deportiva y ornamental. Y en el día de hoy voy a pasaros un vídeo referente a muchas consultas que nos están llegando de cuál es el sistema que yo utilizo para organizarme en mi aviario con tantas parejas. Y bueno, como veis, nosotros lo que utilizamos es un sistema de colores de hace muchos años, que tenemos mecanizado ese sistema de colores, pero como hice un vídeo, además dedicado a una persona muy especial, pues no lo voy a repetir porque mejor explicado que ahí no lo voy a explicar seguramente. Y además, pues aprovecho para que este vídeo quede perpetuado en YouTube, ya que, como os digo, es un vídeo donde hago una dedicatoria muy especial y también os aconsejo que no os perdáis el final del vídeo, que es un final bastante simpático. Sin más, ya sabéis, y siempre os repito, que sin pájaros no hay fiesta. Hola compañeros, bueno, voy a hacer un vídeo dado unas consultas de algunos compañeros, sobre todo noveles, que me preguntan que cómo me organizo yo con este número de parejas y qué sistema utilizo para seguir un orden e identificar qué pájaros están en cría, qué pájaros están incubando o qué parejas he separado. Pues bueno, yo voy a explicar el método que yo utilizo. Para los creadores que lleven muchos años puede parecer un vídeo obsoleto, pero estoy seguro que a algunos principiantes les servirá de ayuda, ¿vale? Bueno, yo lo que utilizo, como veis, es un sistema de etiquetaje por colores, ¿vale? Y aquí es donde anoto, con un rotulador, las diferentes fechas. En el amarillo es donde apunto la fecha de incubación, en el rosa es donde pongo la fecha de nacimiento y en el naranja es donde pongo aquella pareja que he separado pues, por diferentes circunstancias, pues porque abandonan el nido, porque los huevos son claros o porque el esfuerzo a otra puesta. Como veis aquí tengo la pizarra de anotaciones, acércate que lo vean. Y como he dicho, en la etiqueta amarilla pongo la fecha de incubación, cuando nacen la sustituyo por una rosa y cuando hay alguna anomalía en la pareja, pues que las quito, pues pongo la naranja. Como he dicho, bien por huevos claros o bien porque quiero unificar nidos y forzar otra puesta. Y luego cuando los anillo pongo esta pegatina blanca, que aquí sí que quería comentar que este vídeo se lo dedico a mi gran amigo Manuel Sarmiento de Bañeras del Penedés, que hace más de 20 años me regaló unas turbinas grandes, habían más de 5.000 pegatinas, y es la que utilizo para ponerla cuando anillo los pájaros encima de la pegatina. Entonces, fíjate lo que me queda. En 20 años he gastado pues, más de 5.000 o 6.000 etiquetas que me dieron una turbina grande. Y te quiero dedicar este vídeo, Manolo, porque sé que estos últimos años no estás pasando buenos momentos desde la pérdida de tu mujer, que en paz descanse. Y no sé, quiero darte un empujón de ánimo con este vídeo y recordar que hace más de 30 años que nos conocemos y 20 años que me regalaste estas etiquetas y mira lo que me queda ya. Bueno, este vídeo va para ti, Manolo. Ahora vamos a ver las parejas, ¿vale? Y esto voy a cogerlo yo y voy a indicar cómo yo me organizo. Como os he dicho, yo cuando incuban, pues pongo la fecha de incubación, 20 del 3, y una etiqueta amarilla. La etiqueta la coloco en el lugar donde está el nido, ¿vale? Si el nido lo tengo puesto a la derecha, pues la etiqueta va a la derecha. Si el nido lo tuviera a la izquierda, pues la pegatina iría a la izquierda. Así si algún día cojo el nido, no me equivoco del orden, ¿vale? Pues
mi sistema de cría es por familias, y entonces en cada carro tengo ubicada 8 parejas, es un carro de 8 parejas, y hay 8 parejas de una familia con unas características determinadas, que son algo diferentes a las que puedo tener en el siguiente carro, pues que es otra familia. Y así voy, como veis, cada carro hay 8 parejas y cada carro identifica una familia. En este primer carro, machos intensos con pluma muy corta con hembras nevadas. Siguiente carro serían machos menos intensos con hembras menos nevadas. Siguiente carro, pájaro medio con hembra media. Así iríamos hasta la inversa, hasta los nevados que están con intensas. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo está el estado del aviario. Mi etiqueta amarilla, incubando. Etiqueta amarilla, incubando. Etiqueta amarilla, incubando. Etiqueta amarilla, incubando. Seguimos incubando, con su etiqueta amarilla, incubando con su etiqueta amarilla. Aquí tenemos un carro con un pleno, ¿vale? De 8 parejas y todas incubando, con una diferencia de 2-3 días, que eso es muy, muy importante para tú poder trabajar a la hora de unificar nidos, intercambiar pájaros y sacar la máxima producción. ¿Veis? Otro carro que vamos a tener un pleno, ¿vale? Un pleno, como veis, un carro con otro pleno de 8 parejas y todas incubando. Vamos al tercer carro. Vale, ahí la veis, que están incubando. Están incubando, 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 incubando. Pues otro carro con otro pleno, ¿vale? Venga, vamos al siguiente carro. Aquí vemos la hembra, la veis ahí, incubando, 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 incubando. Esta es la única pareja de momento que no ha hecho nada. Ahora está empezando a hacer el nido, ¿lo veis ahí? Puso huevos, no eran buenos, no se puso a incubar, por eso lo identificamos con la etiqueta naranja, ¿vale? Incubando, incubando, incubando. Aquí tenemos otro carro en pleno rendimiento, menos esta de aquí, que puso huevos, no los quiso incubar y ahora está volviendo a hacer el nido. Como veis, yo pongo 2 nidos para que ella elija, y en el que elige, ahí es donde pongo la etiqueta de incubación, ¿vale? Y quito el otro nido. Aquí tenemos otra familia que es inversa, machos nevados por hembras intensas. Y vemos la hembra, la vemos ahí, incubando, 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 incubando. Esta no ha hecho nido todavía. En mi casa también hay fallos, ¿lo veis? No hay etiqueta de ningún tipo. Esta hembra, de momento, no quiere criar. Incubando, incubando, incubando. Aquí tenemos otro carro a pleno rendimiento, menos esa pareja que tiene el pelo que no, de momento no quiere criar. Y vamos con los albinos. Incubando. ¿Veis ahí la albina? Incubando. 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 Aquí tenemos una que está haciendo el nido ahora aquí. Y su hermana, que van las dos iguales. Fueron de la última cría, van un poquito atrasadas. Estas no están haciendo todavía nada. Incubando, incubando. Pues aquí tenemos otro bloque, menos 2. Bueno, pues de estas 48 parejas, hay en total 4 que no están incubando. Y aquí tenemos los dominantes con un pleno al 100%. Se nota que los dominantes tienen un pelín más de fuerza. Y aquí veremos ahora que está en pleno rendimiento todo lo que es el panel de dominantes, con todas las hembras incubando y con una diferencia mínima de 2-3 días, con lo que me permitirá bastante maniobra y bastante libertad de manejo.
¿La veis ahí? Todas las dominantes, todas incubando, todas. Esta línea dominante me la he trabajado yo y he hecho una buena selección, tanto de pájaros óptimos para la cría, como cada vez vamos cogiendo la talla y la forma, que siempre van un poco con un poquito más de dificultad que los recesivos. Bueno, pues aquí veis una panorámica general de todo el aviario, que pues bueno, en lugar de anotarle en una simple etiqueta incolora, pues yo la anoto en una etiqueta de colores, y así desde aquí, yo tengo una panorámica general de cómo está el estado del aviario, sin tener que acercarme y pegarme a las jaulas. Yo me siento aquí, en una butaca que tengo, y aquí pego una visión, y bueno, como veis, ahí tengo localizada una con la etiqueta naranja, que es una que puso huevos y no quiso incubar, y aquí tengo otra localizada con la etiqueta naranja, y de lo mismo puso una puesta que no ha querido incubar, repartí los huevos y ahora está haciendo otra vez nido. Y ahí tenemos la que no ha hecho nada todavía y las dos albinas, ¿vale? El resto del aviario, las 72 parejas están en pleno rendimiento, menos esas 5 parejas, ¿vale? Y lo importante, con una diferencia mínima de 2-3 días, que eso es lo que permite mucho libertad de manejo. Venga, pues un saludo, y como digo y repito, Sarmiento, este vídeo va dedicado a ti, amigo. Ahí están tus anillas blancas para cuando anillemos, ponerla sobre la etiqueta rosa para indicar que esos pájaros que han nacido están anillados con las anillas de Manolo, de Manuel Sarmiento. Un beso y un abrazo, Manolo. A veces, después de cenar, bajo al aviario y memorizo el estado y la situación de la cría. Como veis, todo lleno de etiquetas amarillas, menos ese fallo con una etiqueta naranja de una hembra que no ha querido incubar. Vengo y memorizo la situación, me hago un esquema mental y parece que todo está